Obviamente el gobierno está preocupado porque en la Cámara de Diputados, cuando se debata, probablemente el 27 de junio, el tema ley bases y los cambios, sobre todo del paquete fiscal, pueda ser reincorporado el tema de ganancias. No solamente el gobierno está preocupado por esto, sino las provincias también, porque el impuesto a las ganancias es un impuesto coparticipable, no solamente ganancias, sino también bienes personales. Ahora, ¿qué pasaría con los empleados? En este caso, el tema de bienes personales pareciera no beneficiar a nadie y dejar en un piso muy bajo el tema de quienes tienen que empezar a tributar este impuesto, pero ganancias, en principio, volvería con un impuesto para quienes hoy no pagan esto. Vamos a preguntarle a Fernanda Layún, es contadora tributarista, cómo está viendo esta situación y cuánto tendrían que pagar los empleados, qué porcentaje de su sueldo en caso de que el impuesto pueda ser restablecido de acuerdo a lo que suceda en el Congreso de la Nación. Gracias, Fernanda, por atendernos. Aquí Nuria, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nuria? Buen día. Bien, muy bien. Bueno, contanos un poquito, en principio, bienes personales entiendo que no termina beneficiando a nadie, de hecho el piso ha quedado muy bajo, pero ganancias es algo que el Estado y las provincias están, el gobierno nacional y las provincias están interesadas en poder reponer, pero para los empleados sería Sí, obviamente un gasto mayor. un minuto sobre bienes personales, Sí. porque se dice mucho esto de que esto solo beneficia a los ricos, a los que más tienen y demás. Y digo, el impuesto sobre los bienes personales es un impuesto que si todos pagaran lo que les corresponde, lo pagaría bastante más gente de los que los están pagando, porque es aún en la propuesta del gobierno es digamos, es un impuesto que vos teniendo una casa no tu casa habitación, sino una casa heredada porque te la dejó tu mamá o porque la recibiste o porque te compraste algo con un ahorro, más un auto, ya estás en condiciones de pagar impuestos sobre los bienes personales. Ujú. Con lo cual no es un impuesto solo para las grandes fortunas. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que el principal cambio que se está buscando es poner en palabras lo que fue de hecho en los últimos años, Ujú. porque el principal diferencial es que en los últimos años se introdujo que por los bienes que están en el exterior, todo lo que está en dólares, digamos, ¿no? Un ahorro en una cuenta en dólares o una propiedad en el exterior, pagaban el doble de porcentaje de lo que paga un bien en Argentina. Ujú. Pero ¿qué pasó? En los últimos años la tasa o sea, el dólar oficial era más o menos la mitad del dólar real. Sí. Entonces, la tasa era el doble, pero como el dólar valía la mitad en valores oficiales, en definitiva se terminaba pagando por todo el patrimonio una tasa de algo del 1%. Ujú. Y lo que busca esta reforma, que la que fue rechazada en el Senado, es nada más que sincerar eso, que ocurrió en todos los últimos años. O sea que no es que tampoco hay un regalo de golpe que se le viene a regalar el impuesto a los que antes pagaban. Porque digo, es importante cómo uno lo plantea, ¿no? Claro, Entonces, el proyecto dice, bueno, a todos los bienes ahora les vamos a aplicar el 1,5. Bueno, es más o menos lo mismo que venía ocurriendo en el pasado, ¿no? claro, Porque claro, entonces, eso es un poco de, seamos realistas, que no es más que un sinceramiento de lo que venía ocurriendo en el pasado. claro. ¿Y Y después, ganancias? y ganancias, sí, bueno, ahí tenemos como el gran debate porque ganancias es el impuesto que afectaría a los empleados en relación de dependencia que dejaron de pagar a raíz de la última medida del gobierno anterior, que bueno, fue aprobada por el Congreso, ¿no? Eso Ujú. es el punto rescatable. Y lo que propone el nuevo régimen es un impuesto que alcanzaría a aquellos que una persona que no tiene hijos, ni a cargo, ni pareja, a partir de sueldos brutos de 1.800.000 empieza a pagar por el 5%. Y para aquellas personas que tienen pareja y que no trabajan, ¿no? E hijos a su cargo, a partir de sueldos de 2.300.000 pesos. Ujú. Ujú. En el Hoy caso, tampoco están pagando. perdón, hiciste una salvedad importante, que no trabaja. ¿Y si es alguien casado que trabajan los dos? Por eso, sí, es que para vos poder, cambia porque vos cuando tenés una persona, una pareja que no trabaja, tenés derecho a más deducciones, a descontar más gastos. Claro, En sí, cambio, cuando la persona trabaja, pasa a ser como un independiente que paga él por sus propios medios, digamos. Si claro. tiene algún ingreso,
pagará monotributo o pagará ganancias o lo que sea, pero cuando se... En ese caso, si son dos personas en relación de dependencia, empiezan a pagar casados, con hijos, ¿trabajan los dos a partir de 1.800.000 pesos? Y bueno, en ese caso, como va a ser un soltero con un hijo cada uno, va a computar, van a empezar a pagar en algo de 2 millones de pesos cada uno. Ah, bien, ok. Y después, digo, la escala no cambia sideralmente. La escala va del 5 al 35%. Okay. Y, digamos, en casos concretos, si vos tenés una persona soltera, Sí. hagamos el caso fácil, ¿no? No tiene pareja, no tiene hijos, con un sueldo bruto de 1.800.000 paga cero. Sí. Con un sueldo de 2.400.000 va a pagar el 13%, es decir, va a pagar 83.000 pesos de impuesto a las ganancias por mes. Es un montón igual. En el caso... ¿Cómo? Es un montón igual. Sí, es un montón. Ahora, yo entiendo esto de no querer pagar, nadie quiere pagar impuestos, ¿no? Yo tampoco, porque esto es como que el Estado viene y te pone la mano en el bolsillo, te saca la guita y vayamos a saber a dónde va. Ahora, también hay que reconocer que no hay Estado sin impuestos. El Estado vive de los impuestos, ¿no? O sea, se sostiene con los impuestos. Ahora, nosotros en Argentina pagamos como demasiados impuestos. Digo, el tributo a el de ganancias, por ejemplo, ¿se paga por otro lado también? No, si lo mirás en términos porcentuales, nosotros no pagamos más impuestos que en el resto del mundo. Sí hay como una cascada de tasas, por ejemplo, nosotros tenemos en existencia el impuesto sobre los ingresos brutos, que es un impuesto que paga, no sé, el que saca algo de la tierra lo paga, después se lo vende a un mayorista, el mayorista paga, el mayorista vende al minorista, el minorista paga. Después, si eso lo compra alguien para un comercio, lo hace en un restaurante, compra esa comida, la revuelve, lo hace un plato de comida, vuelve a pagar impuestos. La verdad que es un impuesto nocivo y con los años, como eso es potestad exclusiva de las provincias y las provincias administran por sí mismas eso, no tienen que pedirle permiso a nadie, está en un increyendo permanente. Claro. Igual que pasa con las tasas municipales, como el municipio administra eso y de eso toma dominio de forma inmediata, no tiene que coparticipar ni pedirle permiso a nadie, las provincias van en un increyendo de esto. Pero si lo miras en términos porcentuales, los impuestos nacionales son equivalentes a lo que pagarías en cualquier parte del mundo. Lo que ocurre, y lo malo malísimo, es que solo lo pagamos algunos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Poder Judicial no paga impuesto a las ganancias. Claro, y esto no se discute. No está en los medios, no lo habla el gobierno actual, no lo habla el gobierno anterior. No lo habla cada tanto, sale el tema, hablan 2 o 3 días y se calla. Pero el Poder Judicial no paga. El Poder Legislativo pagan pocos, porque tienen miles de normas más grandes, más pequeñas, de prebendas por las cuales se saca la asignación por estar lejos de tu casa, por esto, por lo otro. Entonces pagan por un pedacito así chiquitito. Y hoy tenemos un sistema que fue creciendo en los últimos años con la presión tan alta del impuesto, por el cual cada sindicato hizo sus negociaciones y a través de diversas triquiñuelas, digamos, terminan pagando por un pedazo del sueldo. Sí. Entonces, aquel que dice, no sé, es un médico que está en relación de dependencia de un hospital, bueno, tiene una parte de las guardias y demás que no paga. Pero va a pagar por la mayoría de su sueldo. Claro. Pero un empleado del sector petrolero que está en una oficina en Buenos Aires tampoco paga, no paga impuesto a las ganancias. Claro. ¿Y por qué? Entonces, esta ley pretende una vuelta, un deshacer todo ese camino que ocurrió con los sindicatos, pero queda pendiente todo este tema del Poder Judicial, del Legislativo, claro, que son parte de un nuevo debate. Estábamos hablando con Fernanda Layunes, bueno, justamente contadora, tributarista, y nos estaba dando su mirada sobre lo que es la posibilidad de que regrese
al proyecto inicial, y que ahora va a ser ya con media sanción, tratado en diputados, de ley bases y paquete fiscal, sobre todo el paquete fiscal, el impuesto a las ganancias y bienes personales. Depende de lo que suceda en materia de interpretación de lo que dice la Constitución, ¿no? Si se puede en la Cámara Revisora incluir un artículo que fue rechazado y que dice la Constitución pueden llegar a aceptarse o rechazarse en su totalidad, pero no introducirse nuevas cosas una vez que vienen, en este caso, a la Cámara de Diputados. Fernanda, bueno, esperaremos a ver cómo sale finalmente. Tu idea es que, yo recién estaba haciendo mención a lo que es la interpretación sobre lo que dice la Constitución, de si diputados puede tratar o no esto, si puede incluirlo nuevamente, si fue rechazado de plano en el Senado. Tu idea, digo, al ser un tema tributario, ¿crees que diputados puede incluirlo tal como quiere el Gobierno Nacional? Mira, es una discusión compleja y hay distintos puntos de vista. Esto es un tema constitucional, Sí, ¿no? sí, sí. Por lo que yo, hasta donde yo sé, pueden hacerlo. Desde diputados pueden volver a aprobar el proyecto original, pero queda ahí el planteo de inconstitucionalidad respecto de que es algo que senadores rechazó. Claro, bien. Entonces, va a tener seguramente un contenido de litigiosidad altísimo y no recomendable para este tipo de casos, ¿no? Bien, Fernanda Layún, contadora tributarista, gracias por